Hola muchachos, bienvenidos al canal. Hace tiempo que no hacía un video dedicado de resolución de ejercicio. La mayoría de las veces trabajo con el pre-online gratuito y esas son las clases que se suben. Pero ahora vamos a empezar a de repente grabar algunos videos de ejercitación para que ustedes puedan ir repasando y vayan practicando la materia también. ¿Ya? Este video, chiquillos, va a ser netamente ejercitación, por lo tanto hay materia que deben saber previo a este video. Entonces yo en la descripción les voy a dejar qué listas de reproducción o qué videos deben ver como para que puedan entender la materia paso a paso, la vayan anotando, vayan registrando su resumen o como lo quieran llamar, y ahí van entendiendo más o menos ya cómo funciona. Yo igual me voy a ir deteniendo explicando cositas en el video, pero el grueso de la materia tienen que verlo ustedes, ¿ya? Entonces vamos a resolver más o menos 20 ejercicios, 15, dependiendo de lo largo que vaya saliendo el video, pero yo creo que va a ser un poquito más largo de lo habitual, ¿ya? Recordar que aquellos que no me conocen, que están viendo este video por primera vez, los lunes y los jueves desde las 8:30 de la noche hasta 11:30, hacemos clases de un pre-online gratuito. En este caso nos toca la clase de matemática. Ya llevamos 3 clases y este lunes 4 sería la cuarta clase que corresponde a números racionales. Así que si es que no estás participando del preu, mañana a 8:30 conéctate a las clases en vivo. Insisto, es gratuito, se envían guía y todo lo demás. Y espero que te guste y que lo pasemos bien, ¿vale? ¿Qué más? Si no estáis suscritos al canal, idealmente, chiquillos, pónganle ahí a la campanita, suscríbanse, actívenla. Y la idea es que, pucha, que se puedan ir orientando un poco más de la materia y vayan preparando su prueba que viene ya ahora a final de año. O en algunos casos a principio de año. Entonces, vamos con estos ejercicios que corresponden al eje de estadística, todo lo que es medidas de tendencia central, análisis de gráficos y tablas de frecuencia, ¿ok? Vamos entonces, dice, ejercicio número 1, a los 45 alumnos de un curso se les consultó acerca de cuál era su deporte favorito. La tabla adjunta muestra los resultados obtenidos por estos datos y la pregunta es, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Primero, analicemos esta tabla de frecuencia. ¿Qué es lo que significa esa tabla de frecuencia, chiquillos? Esta tabla significa que hubieron 9 estudiantes a los que les gustó el tenis, que hubieron 3 estudiantes a los que les gustó el básquetbol, 19 el fútbol y 4 natación. Eso es lo que dice la tabla, ¿ok? Ahora, ojo con esto, porque cuando a mí me preguntan moda, media, mediana, hay cosas que tengo que saber. En el caso de la mediana, tienes que ordenar los datos de menor a mayor. Ya sí o sí, o sea, para la mediana tenéis que ordenar los datos de menor a mayor, porque la mediana es el valor que está al medio. ¿Cachai? Que la mediana te habla de lo que pasa con el 50% de los datos que están hacia la derecha y con el 50% de los datos hacia la izquierda. ¿Cachai? Entonces necesariamente los datos tienen que estar ordenados de menor a mayor, porque si no están ordenados de menor a mayor, ¿qué sentido tiene que tú, cachis, o te preguntís qué es lo que está pasando en la mitad, po? ¿Cachai? Entonces, de aquí para allá y de aquí para allá. Por eso tenéis que ordenar los datos de menor a mayor. Y cachai que tú aquí no los podías ordenar de menor a mayor porque ¿qué viene antes? ¿El tenis, el básquetbol, el fútbol, la natación? Porque claro, tú lo ves aquí, ningún drama, pero te lo podrían haber escrito de otra manera. Tú puedes haber puesto la natación arriba, el básquetbol abajo, porque eso depende de la persona que hizo la tabla. Entonces no podía ordenarlos de menor a mayor. Como no hay un orden de menor a mayor, no podía encontrar la mediana, ni mucho menos vaya a poder encontrar una media aritmética. Ojo, ¿qué es la media aritmética? La media aritmética, chiquillos, es lo que nosotros conocemos comúnmente como promedio. El promedio de las notas que tú sigues en el colegio, tenéis 5 notas, sumáis las 5 notas y las dividís entre 5, ese es el promedio, ¿cierto? El tema es el siguiente, ¿cómo vamos a sumar esto? Voy a sumar 9 tenis con 9 básquetbol, ¿cachai? Que no lo podéis sumar, ¿verdad? O sea, no tenéis cómo hacer esa suma. Entonces, como no tenéis cómo sumar, yo no podría decir tengo 9 tenis y ahora tengo 13 básquetbol, entonces tengo 22, ¿qué? ¿Cachai? Entonces ya descartaste esas dos de entradita. ¿Qué es lo que nos queda? La moda. ¿Qué es lo que es la moda? La moda es el dato que más se repite, o sea, el dato que tiene la mayor frecuencia. ¿Ya? Ojo con eso. Repito, acuérdense que para ver este video es importante que ustedes vean la lista de reproducción de videos cortos que te voy a dejar antes. Igual voy a ir explicando igual, pero
Siempre es importante que la vean. Chiquillos, la frecuencia. La frecuencia es cuando tú haces la encuesta, la gente que te va contestando, 10 personas te contestaron esto, 20 personas te contestaron esto otro. Esa es la frecuencia, la gente que te contestó en este caso. Entonces, si yo voy aquí la frecuencia, este 9 significa que hubieron 9 personas a las que les gusta el tenis, 13 el básquetbol, 19 el fútbol y 4 la natación. ¿Ya? Entonces la moda es el dato que tiene la mayor frecuencia, o sea, lo que más se repite, dicho de otra manera, en donde las personas buscaron y dijeron esa es mi preferencia. Por lo tanto, la preferencia de la gente fue el fútbol. ¿Por qué? Porque hubieron 19 personas que dijeron el fútbol. Ahora, el tema, o lo que pasa aquí es que la moda es el fútbol, porque es el fútbol el que se repite 19 veces. Por lo tanto, esta que tú tienes aquí también es falsa, porque no es que la moda sea 19, sino que lo que es 19 es el fútbol, porque el fútbol es el que se está repitiendo 3 veces. Por lo tanto, respuesta correcta, ninguna de ellas. Ojo con esto, esas son preguntas típicas de EMRA, en donde hay que tener cuidado con lo que te preguntan, porque uno podría caer por no leer bien. ¿Ok? Vamos con la número 2. Número 2 dice así: las edades de los participantes de un congreso de astronomía se registraron en el siguiente gráfico, donde los intervalos, ojo, este intervalo, si yo tengo 2 y 3, no le voy a poner un 3, le voy a poner un 4, y fueran puros números enteros, piensen que solamente son números enteros, significa que aquí te sirve el 2 y el 3, pero el 4 no te sirve, porque cuando tú le das la espalda con el intervalo, significa que no estás tomando el 4. ¿Cachai? Entonces, como no estáis tomando el 4, no te sirve. Si el otro intervalo, por ejemplo, fuera 4 a 6, el 4, ¿te cachai que te toca aquí abajo? El 4 corresponde al intervalo que está ahí abajo, no al que está ahí arriba. ¿Por qué? Porque en el que está arriba le dais la espalda, ¿cachai? No te toma el valor, pero aquí es como que lo estuviera ahí abrazando. Ese intervalo cerrado significa que el 4 sí te sirve. Entonces, este te está diciendo que todos los intervalos son de esa manera. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces vamos haciendo, voy a transformar esto en una tabla de frecuencias. No es tan necesario para resolver el ejercicio, pero sí nos sirve para saber materia. Entonces miren los intervalos que vaya a tener acá. Los intervalos serían aquí de 30 a 40, entonces yo tengo un intervalo de 30 a 40, después vendría de 40 a 50, 50 a 60, 60 a 70 y 70 a 80. Esta weá no me queda muy bonito, chiquillos, pero es lo que hay. Entonces le ponemos acá, tiramos para allá y tiramos para allá. Entonces vamos haciendo la tabla. Fíjate esto, aquí va a ir la frecuencia. Entonces mira lo que significa este dato. Este dato aquí, este gráfico dice que entre 30 y 40 hubieron 20. ¿20 qué? 20 es el número de participantes. O sea que entre 30 y 40 te están diciendo que hubieron 20 personas. En cambio acá hubieron 40. Entonces yo voy acá y digo que en el intervalo, uy, no me está pescando esta wea, ahí sí, que en el intervalo 40 y 50 te están habiendo 40 personas. Después, si tú te fijas en este intervalo que está aquí, hay 50 personas, pero cáchate aquí, no sé si se alcanzan a dar cuenta que ahí no hay nada. Entonces lo que tú dices es que en ese intervalo hay 0 personas y finalmente aquí el último hay 30 personas. Ojo con esto, esta es la forma en la que tenéis que interpretar la tabla, ¿cachai? Que estos son los intervalos en donde tú estás trabajando. Y ahora, 20, 40 son 60, 50 son 110 y 30 son 140. Eso significa que en total hubieron 140 personas. Acuérdate que N es el total de datos, ¿ya? Eso es lo que significa eso. Pero aquí tú tenés que aprender a anotar algunas cosas que te van a servir. Este 40 que está acá significa que hubieron 40 personas que estuvieron en este intervalo. Perfecto. Pero tú no sabes lo que está dentro de este intervalo. Lo único que tú puedes establecer es que es entre 40 y 50. Y acuérdate que si aparece un 50, el 50 no está aquí, está en el de abajo, porque estos son los intervalos. Por lo tanto, de repente alguien te podría preguntar, si le pones números al intervalo, número 1, número 2, número 3, número 4 y número 5, alguien te podría decir, ¿se puede afirmar que en el intervalo número 3 hubo una persona que tuvo 50, ¿cómo se llama? Que tuvo 50 años, porque acuérdate que esto que está aquí son la edad, ahí lo dice. Tú no podrías decir que hubo una persona que tuvo 50 años. Lo que nosotros podríamos decir que en el intervalo número 3, lo mínimo que podían tener la gente era 50 años y lo máximo
menos de 60, o sea, estamos hablando de 59 años, ¿cachai? Pero tú no podís decir que tienes 50 años porque no sabes lo que está pasando, ¿cachai? Por ejemplo, podría haber que hubieran 30 personas que tengan 51 años, podrían haber 15 personas de 52 años y 5 personas de 53 años, ¿cachai? Que aquí tenéis 50 personas y todas cumplen con estar o tener edades que se encuentran en ese intervalo. Tú no sabes lo que está pasando en ese intervalo, por lo tanto tú no puedes asumir que va a haber alguien con 50 años, porque podría darse eso, como también se podrían dar muchos otros casos. Nosotros no sabemos lo que está pasando en ese intervalo, y eso es lo más importante porque después lo vamos a tocar. Ahora, miren, en el Congreso asistieron 140 personas, por supuesto que sí, lo calculamos porque era el total, eso no hay drama. Ahora dice, ninguno de los participantes tenía 62 años. ¿Cachai que los que tienen 62 años o podrían tener 62 años están en ese intervalo? Yo no puedo asumir que hubo o no hubo gente de 62 años en un intervalo como lo expliqué recién, pero aquí te están diciendo cero. ¿Cachai? Que no hubo nadie que tuviera entre 60 y 72, eso es lo que yo puedo decir. Y como no hubo nadie que tuviera entre 60 y 62, entonces obviamente podemos decir que tampoco hubo nadie que tuviera 62 años. Por lo tanto, eso es verdadero. Ahora, más de la mitad. Entonces tú tenés que decir, la mitad es 70. ¿Por qué la mitad de 70? 140 dividido entre 2, pues bueno, entonces la mitad de 70 de 140 es 70. ¿Cachai, no? Entonces, más de la mitad, o sea, tendríamos que hablar de 71 en adelante. ¿Cierto? A eso se refiere con más de la mitad, pues si tuviera 70 sería solo la mitad. Más de la mitad de los participantes tenía menos de 50 años. ¿Cachai? Que el 50 que está aquí te funciona. Y eso no es, y el 50 no es menos de 50, entonces tú tenés que pensar cuáles son los menos de 50 de aquí para arriba. Todos estos locos que están aquí y todos estos locos que están acá tienen menos de 50 años, ¿cachai? O sea, me sirven estos y estos. ¿Cuántas personas tienen menos de 50 años? 40 y 20. Entonces eso era un total de 60 personas. Pero 60 personas es menos que 70, o sea, es menos que la mitad. Por lo tanto, yo tendría que haber dicho menos de la mitad de la persona tuvieron menos de 50 años. Pero aquí te dice más de la mitad. Por lo tanto, esa no es alternativa correcta, letra D. ¿Ok? Si se van dando cuenta, vamos resolviendo ejercicios, pero vamos asumiendo que algunos contenidos lo saben porque tienen que ver los videos anteriores. ¿Ya? Vamos acá. Número 3. Según la tabla adjunta que muestra las calificaciones obtenidas de un curso, y me preguntan lo siguiente. Entonces, primero analicemos la tabla de frecuencia. Yo creo que es súper importante analizar esta tabla de frecuencia. S7 corresponde a la frecuencia y esta es la nota que se sacaron. O sea que tú puedes decir que hubieron 7 personas que se sacaron un 1, como 10 personas que se sacaron un 4, ¿verdad? Por lo tanto, vamos viendo. Si yo quisiera calcular la mediana, tal como yo les dije, para calcular la mediana, bueno, yo no les dije no en este video, como están los videos grabados, para calcular la mediana tú solo tienes que dividir el total de datos entre 2, pero eso va a depender ahora si la cantidad de datos es par o la cantidad de datos es impar. Por lo tanto, primero vamos a contar cuánto tenemos. Y para eso yo voy a hacer la frecuencia acumulada. No es que la necesitemos obligatoriamente, pero nos sirve bastante, entonces yo voy a hacer la frecuencia acumulada. De paso, ¿qué será la frecuencia acumulada o cómo yo la relaciono para que no se me vea tan difícil o tan compleja de entender? Piensen que la frecuencia acumulada es como que tú vayas al cumpleaños con una bolsita recogiendo dulces. Entonces tú llegaste al cumpleaños y en esencia habían 7 dulces. Por lo tanto, si tú 7 dulces los metí en tu bolsita, van a seguir habiendo 7 dulces. ¿Por qué? Sacaste 7 del suelo y metiste 7 a tu bolsa que no tenía ni uno. ¿Cachai? ¿No? Entonces ahora la bolsa tiene 7 dulces. La frecuencia acumulada lo que hace es vas acumulando frecuencias, o sea, al 7 le sumo 8. Eso es, tú en realidad se supone que tú sumáis cruzado. ¿Cómo se explica eso? Tú tienes tu bolsa, metiste 7 dulces, entonces sigues buscando y te vas a dar cuenta que hay 8 dulces más, los pescáis y los tiráis de tu bolsa. Pero la bolsa ya tenía 7, porque vos le metiste 8, ¿cachai? Que ahora tenéis 15, ¿no? Porque sumaste cruzado. Y ahora seguís caminando y encontraste 8 dulces más, pa adentro, a la bolsa, y sumaste 15 con 8 y te da 23. Seguiste caminando, encontraste dulces, 10 más, 33. Tenías cualquier dulce. Yo creo que eran de los dulces baratos, sí. Pero igual, yo porque si hubiesen sido super 8, ¿dónde los metí? Tendría que haber sido grande la bolsa. Ya, 33 más 6, 39. ¿Cachai? Que seguís metiendo dulce
46 y 48. ¿Qué significa ese 48? Que vos ya metiste todos los dulces a tu bolsa y ya no quedan más. ¿Cachai o no? Entonces que el total de dulces era 48. Ojo, cuando yo hablo del total de dulces para ejemplificar solamente, porque aquí está claro que estáis hablando de personas, pues bueno, si se supone que son las personas que tuvieron cierta nota, o sea, ¿cachai? Lo del tema de los dulces es solamente un ejemplo. Ya, aquí tengo 48 personas. Y la mediana es el dato que está al medio. Entonces, si tú tuvieras 1, 2 y 3, ¿cachai? Que si la cantidad de datos es impar, al medio tú encontrás un puro valor, pero es distinto, por ejemplo, si yo tuviera 1, 2, 3 y 4, ¿cachai? Que al medio, si la cantidad de datos es par, son dos valores, entonces, ¿qué es lo que tenéis que hacer con esos dos valores? Sumarlos y dividirlos entre 2. 2 más 3, 5 y 5 entre 2, 2,5. Entonces la mediana sería 2,5. ¿Ok? El tema es que, claro, tú podés ir ordenándolos de menor a mayor con numeritos cuando la cantidad de datos es poca. Pero ¿cachai? Que si la cantidad de datos es como mucha, ya no es llegar y hacer eso porque estaríais perdiendo el tiempo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahí para no complicarnos la vida? Entonces, miren lo que vamos a hacer. Si yo tuviera la cantidad total de datos, lo único que tú tenés que hacer es pescar la cantidad total de datos y dividirlo entre 2. En este caso 48 entre 2 y eso te va a dar 24. Pero cuando la cantidad de datos es par, ya te expliqué que siempre van a haber 2 al medio. Entonces lo que tú haces es buscas el siguiente, que es el 25 y te quedas con los dos. Pero 24 y 25, ¿qué? Eso, mi guacho, son las posiciones que tú vas a encontrar. Mira el ejemplo este que tú tenías acá. Ese ejemplo que tú tenías aquí, tú tenías 4 datos. Entonces el n medios era el 4 partido entre 2 y eso era 2. Entonces tú decías, como es cantidad de datos par, tomas el valor que te dio más el siguiente y lo que tú buscas son las posiciones. O sea, una vez ordenadas de menor a mayor, tenés que ir viendo qué dato ocupa la posición 2 y qué dato ocupa la posición 3. ¿Cachai? Que este es el dato de la posición 1, el dato de la posición 2, el dato de la posición 3 y el dato de la posición 4. Entonces tú tendrías que ir buscando estos dos datos, sumarlos y dividirlos entre 2. ¿Ya? Eso es lo que uno hace. Si es impar, cambia la cosa. Por ejemplo, yo tuviera 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5. 1, 2, 3, 4 y tengo 7 datos. Entonces yo quisiera, y están ordenados de menor a mayor. Entonces yo salto el n medios, me queda 7 partido entre 2, pero ahora me da 3,5. Sí, porque la cantidad de datos es impar. Entonces cuando la cantidad de datos es impar, aproximas al siguiente, al 4. Pero acuérdate que tú lo que haces es buscar la posición número 4. ¿Cachai? Que esta es la posición 1, la posición 2, la posición 3. Entonces, ¿dónde está la posición 4? Aquí está la posición 4, ¿cachai? Aquí está la posición 5, posición 6 y posición 7. Lo que hace esta fórmula es derechamente te indica o te dice a qué posición tenéis que ir y ahí está la mediana. Con números sueltos, claro, se ve repiola. Pero ¿y cómo lo hacemos en un gráfico? Eso es lo que vamos a ir a ver. Miren. Nosotros ya sabemos que la cantidad de datos es 48 porque lo acabo de hacer. Y que la cantidad de datos al ser 48 dividido en 2 te da 24, por lo tanto tú vas a buscar la posición 24 y la posición 25. Entonces miren lo que va a pasar. Se supone que estas son la calificación y las personas que tuvieron calificación 7. Por lo tanto, aquí lo que te está pasando es que aquí está la posición 1, la posición 2, la posición 3, hasta la posición número 7. Y acuérdate que lo estáis buscando las posiciones 24 y 25, y esas las vamos a sumar y dividirlas entre 2. ¿Cachai? Que aquí, como hasta aquí arriba llega la posición 7, aquí abajo empieza la posición 8, la posición 9 y así hasta la posición 15. ¿Por qué yo sé que hasta la posición 15? Porque yo tenía 7 y le sumé 8 y me dio 15. Entonces aquí entra el juego de decir, por eso la frecuencia acumulada es importante para calcular la mediana y probablemente en algún momento de su vida les dijeron la primera vez que yo alcanzo o pase al valor, ahí está la mediana. Es probable. Nosotros no lo vamos a hacer así porque tenemos que entender cómo funciona esta cuestión. Ya, 15. ¿Cachai? Que entonces aquí viene la posición 16 y así le sumo 8 hasta la posición 23. O sea, hasta aquí no está la mediana porque está la posición 23. Y desde aquí encontráis desde la posición 24 hasta la 33. Entonces, en vez
de hacer ordenado y escribir los valores uno a uno, tú buscas la mediana de esa manera. Entonces la mediana sí o sí se encuentra en este intervalo y es el 4. Entonces en ambos lados la posición número 4 sería un 4, la posición número 5 también sería un 4, por lo tanto te quedaría 4 más 4 entre 2, eso es 8 medio, por lo tanto eso es 4. O sea, la mediana vale 4, ¿ya? Hay que tener cuidado con esas cosas porque estos son como los ejercicios más típicos que te van a preguntar en la PDT, sobre todo del ámbito de cálculo de mediana, moda y todo el show, ¿ya? Entonces, vuelvo a hacer el spoiler, acuérdense de ver los videos que les dejé para que vayan registrando la materia y no tengan mayores problemas. Ya, sigamos entonces. Encontramos que la mediana era 4. Entonces, encontramos que la mediana era 4. Ahora, también podemos encontrar que la moda es 4. ¿Por qué? Porque acuérdate que la moda es el dato que más se repite en las frecuencias. ¿Cachai? Que el dato que tiene la mayor frecuencia es el que se repite 10 veces y ese es el 4. Entonces no es que la moda sea 10, sino que el que se repite 10 veces. ¿Quién es el que se repite 10 veces? El 4. Por lo tanto, la moda sería 4. Entonces, vamos a ver cuál es correcta. La mediana de la calificación es 3, no. La moda de las notas es 10, no. Fíjate, aquí te dice el promedio. Podríamos calcular el promedio, pero fíjate la letra D. La mediana y la moda coinciden en la calificación con que es 4, por lo tanto esa es correcta. Ahora, la pregunta que uno se hace, ¿podremos calcular el promedio de esto? Por supuesto que sí podemos calcular el promedio, pero no lo voy a hacer en este ejercicio, lo voy a hacer en otro, porque tiene números muy grandes y la idea es que vayan entendiendo cómo se hace. De hecho, lo más importante es saber cómo se hace más que números muy grandes. Entonces, pregunta número 3, letra D. El promedio se los voy a enseñar a calcular en los otros ejercicios para que les quede más claro. Y recordar de que también tienen los videos que, insisto, es bueno que los vean para que sepan cómo está pasando o qué es lo que está pasando acá. 4, dice así. La siguiente tabla muestra la distribución de los pesos en kilogramos de todos los empleados. O sea, esto es lo que pesan y esta es la frecuencia. Ya, a ver. Fíjense aquí, hay cosas que tienen que saber. El 50 y 60 hay una diferencia de ellos entre 10. Pero a ese 10 yo le llamo amplitud o amplitud del intervalo. O sea, fíjense que todos tienen la misma amplitud en ese intervalo. ¿Ya? Sin embargo, si yo tomo el 110 y tomo el 50, serían los valores máximos y mínimos que puede tomar esta distribución. Si yo los resto, me da 60 y eso es el rango de esta distribución, ya que es diferente a la amplitud del intervalo. Ojo con esos detalles. Bueno, si ustedes se fijan, el rango entre ellos de la distribución entre ellos dos es 60 y aquí me dice que es 10. Por lo tanto, esta es falsa. Lo que es 10 sería la amplitud de cada intervalo. Vamos viendo la 1. Hay 58 en total. Entonces, lo que yo necesitaría sería sumar. Pues entonces, voy a sumar 2 con 4 voy en 6. 6 con 7 voy en 13. 13 con 12 voy en 25. 25 y 18 son 20. 38, 43 y 43 con 15. Eso es 58. Por lo tanto, hay un total de 58 personas, por lo tanto, esa es verdadera. ¿Qué fue lo único que hice? Fue sumar todas las frecuencias, porque acuérdense que las frecuencias fueron las veces que las personas contestaron. Entonces, para saber el total de personas, solo tenéis que sumar las frecuencias. Por lo tanto, la 1 es verdadera y la 3 es falsa. Donde uno de repente se equivoca en estas cosas por leer mal. Ahí dice, hay 18 personas que pesan 90 o 100 kilos. Pero cuidado, si dijera hay 18 personas que pesan entre 90 a 100 kilos, o máximo 100 kilos, o que están en el intervalo de 90 y 100, eso sería verdad. Pero aquí te dice que hay 18 personas que pesan 90 o 100 kilos. Pero te caché que eso es mentira porque aquí dice que está entre 90 y el 100. Ojo, sin tomar el 100, ¿cierto? Entonces en este intervalo podría haber gente que pese 91, podría haber gente que pese 92, que pese 93. No es solo 90 o 100. Por eso esa es falsa y la respuesta correcta sería solo. ¿Te fijáis? Son detalles mínimos de lectura, pero que son súper importantes a la hora de trabajar estos ejercicios. Vamos para acá. Aquí dice, en la tabla adjunta se muestra en intervalos el tiempo que los usuarios utilizaron un computador de una biblioteca durante una semana.
Estos son los usuarios, ¿cachai? Que esto es la frecuencia y estos son los intervalos, el tiempo en minutos que está pasando. Por lo tanto, yo podría calcular, si quisiera, la frecuencia acumulada. Entonces yo voy a poner aquí la frecuencia acumulada y la vamos a calcular para que vayamos viendo el total de datos y si es que nos sirve de información. Y para también de paso ir repasando un poco. Entonces, el primero, acuérdense, ir recogiendo dulces. Porque ¿cachai? Que si recogí dulces, el primero va a seguir siendo 45. Claro que me salió más fea la weá. Y ahora sumo 45 más 38. Entonces, si yo sumo 45 más 38, eso me tiene que dar 83. Si yo 83 lo sumo con 30, me da 113. Si a 113 lo sumo con 45, me da 158. Si a 158 lo sumo con 36, son 150, son 180, son 194. Y si a 194 lo sumo con 5, me da 204, 209. Por lo tanto, n es 209. O sea, tengo 209 datos en total. Dato impar, por si que yo llego a calcular la mediana, el dato es impar. Veamos algunas cosas, miren. Fíjense que aquí el 45 y el 45 están aquí y acá. Eso significa que hay dos intervalos en los cuales se repite la misma cantidad de gente, que es la mayor. Por lo tanto, los intervalos modales podrían ser el 0,5 y el 15,20. Por lo tanto, esta es verdadera. ¿Ya? Hubo un total de 200, esa también es verdadera. Ahora, hubo 158 usuarios, la letra C, que utilizaron un computador a lo menos 20. ¿A qué se refiere a lo menos 20? A ver, no sé, pues si tú te fuiste de carrete y le dijiste a tus papás, o no, a tus papás, mejor no, a tus amigos, que si le decía a tus papás tan hartar, se le decía a los cabros, ya cabros, hoy día es viernes y mi cuerpo lo sabe, entonces hoy día voy con sed. Entonces tú decís, hoy día voy a tomarme a lo menos 3 vasos de cerveza. ¿Cachai? Que ahí lo entendí al tiro, porque si tú decís a lo menos 3 vasos de cerveza, desde 3 para arriba. ¿Cachai? Entonces aquí cuando tú dices a lo menos 20 es de 20 para arriba. ¿Cachai? Que el 20 no se cuenta ahí y se cuenta aquí abajo. Entonces cuando tú decís a lo menos 20, estáis contando a este mono y a este mono, que son 36 y 15. Y cuando tú sumáis 36 con 15, eso te da 51. Y aquí te dice 158, por lo tanto esa es falsa y marcaste esta y está ahí al otro lado. ¿Ya? Vamos viendo si es que las demás igual son falsas, porque así de paso seguimos repasando. Hubo 96 usuarios que utilizaron un computador 15 o más minutos. ¿Cachai? Que 15 o más minutos se refiere a ese y a ese. Ya, pues entonces si tú sumas 45 con 36, son 40, son 70, son 81. Y a 81 le sumas 15, son 91, 96. Y por lo tanto esa es correcta también. Le marcamos verdadera. La mediana, ¿te acordáis que es la mitad? La mitad de este hueón es 104,5. Y como era dato impar, tú tenés que decir, ah, profe, entonces tengo que buscar el dato que está en la posición siguiente. O sea, el dato que está en la posición 105. ¿Te cacháis que hasta aquí hay 45 posiciones? Pero aquí empieza de la posición 46 y llega hasta la 83. Todavía no llegáis a la posición 105. De aquí sigue desde la posición 84 hasta la 113. ¿Cacháis que la 105 está como por aquí? Entonces la posición 105, ¿dónde se encuentra? Entre el intervalo 10 y 15. Por lo tanto, esa también es verdad. ¿Cachai? Que no es tan peludo encontrar la mediana, sino que hay que saber interpretar la tabla. Solamente eso. Seguimos entonces con el número 6. Ya, aquí cabrón hay que leer bien porque es muy fácil equivocarse. Aquí te habla de la frecuencia acumulada, pero te da la frecuencia acumulada porcentual, weón. Entonces aquí es muy fácil que uno cometa errores por el simple hecho de no leer bien. Entonces voy a tirar acá. Fíjense esto. Voy a tirar aquí me va a quedar re feo esta cuestión. Pero lo que debería usar regla, ¿eh? Que tengo regla. Ah, no, la regla no está disponible. Es como, haga la wea fea, no, profe, no se complique la vida. Ya. Fíjense los detalles. Estos son los intervalos. Entonces son los intervalos que yo voy a ir marcando. De 350 a 450, de 450 a 550. 550 a 650. Alguien me podría preguntar, profe, pero ¿será necesario que usted siempre haga los intervalos? No, de repente uno ya se acostumbra y uno puede hacer estos ejercicios sin la necesidad de hacerlos con intervalos.
o llevarlo a una tabla de frecuencia, pero cuando estés recién empezando, lo mejor es que lo lleves a una tabla de frecuencia porque se te va a hacer mucho más fácil trabajar al hacerlo en una tabla de frecuencia. Ya después te vayas acostumbrando y ningún drama. Y obviamente vais escribiendo lo que te acomode y no es necesario que hagáis la glina y todo el show, ¿cachai? Pero a medida que te vayas acomodando, tú vais trabajando. Mira, lo primero que tenéis que cachar es que hay de los 300 personas, mira, me voy a devolver para que me crean que hay 300 personas, dice 300 estudiantes en una prueba. O sea que yo ya sé el total, pues bueno, yo ya sé el total que son 300 personas. Ahora, ojo con esto, porque a ti el gráfico que te lo están dando con una relación entre frecuencia acumulada porcentual. Entonces a vos te están dando un hueón que está por acá, la frecuencia acumulada porcentual. Entonces, claro, este hueón es 5 y este es 25. O sea, este hueón es 5, este hueón es 25, este hueón es 49. Después tengo el 81 y luego tengo el 100. ¿Tú cacháis que este gráfico está diseñado con frecuencias porcentuales acumuladas? Entonces tú podrías retrocederte si querís y sacar la frecuencia porcentual normal. ¿Cacháis que la normal? Es decir, si él es 5, él es 5, porque el primero es tomando acuérdate el ejemplo de tomar esta hueá de dulce, la bolsita de dulce, y después vais sumando cruzado para obtener ese. Entonces tú decís, ¿cuánto le tengo que sumar a 5 para obtener 25? 20 por mi guacho, porque usted dice, 5 más 20 me da 25, o sea, recogí 20 dulces. Sí, acuérdate que esto yo lo hice para la frecuencia normal y la acumulada, pero eso no significa que no lo podáis hacer para las frecuencias que son absolutas, acumuladas, que sean porcentuales, y las frecuencias porcentuales normal. Siempre podía hacer esto de recoger dulces cuando estáis comparando bien, o sea, frecuencia con frecuencia absoluta, frecuencia relativa con relativa absoluta, relativa porcentual con relativa porcentual, ¿cachai? Depende mucho de lo que vayas a comparar. No podéis comparar ese con ese yendo sumando. ¿Me entienden la idea? No, tienen que tener cuidadito. Ya, pues ¿cuánto tiene que valer este? Este one tiene que valer 24, este one tiene que valer 32, este one tiene que valer 9. Se supone que si vos sumáis todos estos logos te tiene que dar el 100%. Así que ahí tenéis que corroborar 20, 25, 24, 32 y 9, 100%, sin ningún problema. Entonces acuérdate, estos logos son el 100%. O sea, en los porcentajes. Y yo ahora quiero saber estos logos. Entonces aquí tenéis varias maneras. Voy a hacerlo de la primera forma, que es básicamente hacerlo con la tablita de proporcionalidad. Aquí es donde sale la regla de 3. Entonces usted decís, profe, yo puedo decir que 300 corresponde al 100% y yo ahora quiero calcular el 5%. Bueno, si vos ponés el 5% ahí está mal, porque este tiene que estar en la casilla de los porcentajes. Ojo con esto. Entonces usted dice, ¿cuánto será el 5% de X? Entonces aquí no es necesario que pongáis los porcentajes, pues se supone que está acá, esta es una tablita y entonces aquí tú pones la cantidad y aquí tenéis los porcentajes. Y aquí es donde sale la regla de 3, porque esta es la tablita que se usa para calcular proporciones. Y las proporciones directas siempre son, los porcentajes siempre son proporciones directas y se multiplica cruzado acá. Entonces te quedaría 100 por X es igual a 300 por 5, y este 100 que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo y te queda así, y es por eso que uno dice S por S dividido S. Ahí está la famosa regla de 3. Te piteáis los ceros y te queda 5 por 3, 15, por lo tanto X vale 15. ¿Qué significa que este valga 15? Que el 5% de los datos vale 15. Primera manera de calcular los porcentajes. Segunda forma, la que me gusta a mí, que encuentro que igual es práctica en varias ocasiones. Miren, si yo 300, que es el 100%, lo divido entre 100, me da 3. Entonces tú me tendrías que estar diciendo aquí, ya, pero ¿por qué chucha dividiste entre 100? ¿O qué significa ese 100? Mira, si yo tengo 100 datos y lo divido en 4 partes, si el total lo divido en 4 partes, cada parte le corresponde un 25% de los datos, para formar el 100%. Sin embargo, si yo lo divido en 5, ¿cachai? Que si yo ahora el 100% de los datos lo divido en 25, claro que me quedó re feo el último, todos valdrían 20%. ¿Por qué? Porque 20 más 20 más 20 más 20 más 20 me genera el 100%. Eso se lo divido en 5. Ahora, si yo el 100% de los datos los divido en 100, significa que lo que yo estoy calculando es el 1%, porque estoy dividiendo el 100% de los datos entre 1.
Por lo tanto, 3 equivale al 1%. ¿Y cómo sé tan rápido eso? Bueno, porque cuando tú tenés 371 y dividí entre 10, eso es mover la coma imaginaria aquí en un espacio. Por lo tanto, esto sería 37,1. Ahora, si tú lo querés dividir entre 100, como son dos ceros, esta coma se va a mover en dos espacios y te va a quedar 3,71. Entonces, como tú tenés 100, o sea, como tenés 100, como tenés 300, esta coma va a quedar acá y te va a quedar 3,00, pero como a 00 no se escribe los 00 después a la derecha después de la coma, entonces tú dices que 3 equivale al 1%. Entonces miren, yo ya sé que el 5% es 15. ¿Cómo lo puedo hacer de la manera que estoy diciendo? Yo tengo el 1 y quiero el 5%. ¿Cachai? Que puedo amplificarlo por 5 y me da 5%. Y 3 por 5, 15, entonces puedo obtenerlo de manera inmediata. De hecho, al tener el 1% podéis calcular cualquier porcentaje. Quería el 20%, multiplica por 20. Quería el 24, multiplica por 24. Queréis, por ejemplo, un porcentaje decimal, quería el 12,5, multiplica por 12,5%. ¿Cachai? Porque ya tenía el 1%. Entonces yo voy a sacar eso. ¿Cachai? Que el 5% de 300 es 15. ¿Cuánto será el 20% multiplicado por 20? Y te queda 3 por 20, 60. Quiero el 24%, multiplica por 24 y te va a quedar 24 por 3, 72. Quiero el 32%, multiplica por 32 por 32 y te va a dar 96 y este 9 por 3, 27. Y esos corresponden a las frecuencias, ¿caché? Porque te están dando los porcentajes en este ejercicio. Ya con eso podemos ir resolviendo cosas. Bueno, había algunas cosas que no eran necesarias calcular la frecuencia, pero aprovechábamos de repasar. El intervalo modal, ¿cachai? Que el intervalo modal es el que tiene la mayor frecuencia, es 650 y 750. Y aquí te dice 750 y 850, por lo tanto esa es falsa. Solo 49 estudiantes obtuvieron menos de 650 puntos, menos de 650 puntos de aquí para arriba. ¿Cachai? Que de aquí para arriba son 15, 60 y 72, eso es mucho más de 49. Lo que pasa es que eso estaba apuntado a que usted no se diera cuenta que era porcentual y sumara estos tres, y eso sí se iba a dar 49 y tú ibas a marcar verdadero. ¿Cachai? Que esa era como la estrategia aquí de esta pregunta, que se equivocaran en eso. Pero no es solo 49, si hubiese dicho solo 49% de los estudiantes, sí. Pero lo que es estudiantes son mucho más. 181 estudiantes obtienen más de 650. ¿Cachai? Que cuando habla de más de 650 se está refiriendo de más de 650, o sea, de aquí para allá, po. Y eso serían 96 más 27, y eso ni por si acaso va a ser 181, por lo tanto eso también es falso. ¿Ya? Seguimos. Letra D. Voy a borrar un poquito aquí, ¿sí? Ya. Letra D. La mediana de los puntajes. Acuérdate, la mediana es, divides el total de datos entre 2. Eso me da 150. Como es par, usted va a buscar la posición 150 y la posición 151. Entonces, para eso voy a buscar la mediana. Si él es 15, o sea, la mediana, la frecuencia absoluta acumulada. Si él es 15, sumas cruzado, 75. Hasta ahí está la posición 75, no te sirve. Sumo cruzado, 147. La última posición es la 147, no llego. ¿Cachai? Que al sumarle 147 y con 96 ya te pasaste. De hecho, aquí sería la 243. ¿Cachai? Que sí o sí entre el 650 y el 750 está la mediana, por lo tanto claramente esa es falsa. Sigo, un 25% de los estudiantes obtienen menos de 550 puntos. Entonces aquí tú podrías hacerlo diferente. Podrías sacar el 25%, de hecho lo podemos hacer directo de allá, y también lo voy a hacer de otra manera. Miren, un 25% de los estudiantes obtienen menos de 550. ¿Cachai? Que menos de 550 son esos dos. Y hablando de porcentaje, tendréis que pararte en él y en él. ¿Cuánto hay? 5 más 20, 25%. O alguien podría haber dicho, profe, pero como es entre estos dos, juntos tú vayas a la porcentual acumulada y hasta ahí tenías un 25%. Y esa te da verdadera. Y otra persona podría decir, profe, yo sé que hasta aquí hay 65, 60 y 15, entonces yo tengo 75 estudiantes, por lo tanto yo quiero saber qué porcentaje corresponde de 300. Perfecto, pero no te es más fácil decir, por ejemplo, el 300 los voy a dividir, ¿cachai?
en 4 partes y eso va a valer 75, 75, 75, 75. Significa que 75 equivale al 25%, por lo tanto, decir que el 25% de los estudiantes obtienen menos de 550 es lo mismo que decir que 75 estudiantes obtienen menos de 550, que también es verdad. Era más largo la otra parte, pero es para que ustedes sigan practicando y vayan cachando cómo trabajar un análisis estadístico de varias maneras. ¿Ya? Vamos a hacer, voy a hacer el 7, sigamos por partes. Ya va a ser el 8 que dije, no, el 7, hagamos varios ejercicios para que quede clarito la resolución. El gráfico de la figura representa las notas obtenidas en una prueba de matemática, el mejor ramo de todo. Voy a prender el aire porque me dio calor. En un curso de un colegio de Santiago. Es falso, ojo a esta weá porque yo siempre caigo porque leo mal, weón. Es falso. Entonces pongámosle ahí, es falsa la mierda. Miren, aquí están el número de estudiantes, ¿cachai? Que el número de estudiantes es como las personas que contestaron, entonces estos hueones son las frecuencias. Entonces si tú querías armar una tabla de frecuencias, acuérdate, la tabla de frecuencias, que si bien es cierto no es siempre es tan necesaria, cuando tú estás aprendiendo estadística te ayuda bastante a ordenarte y a ir acostumbrándote a esto. Las notas son 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahora me quedo re fea la hueá para el lado, 7. Y no, lo voy a borrar de nuevo y lo vamos a tratar de hacer un poquito más ordenado. Oh, puta cabrón, es lo que hay, es lo que tienen de profe. no hay mucho más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puta, ya, pero hay que más ordenado. Es lo que hay, cabrón. No había más presupuesto. La frecuencia, miren, ¿qué significa esto? Que hubo un estudiante que tuvo una nota, ¿cachai o no? Entonces, por ejemplo, si yo voy acá, ¿qué significa este que está aquí? Ese que está acá significa que hubieron 4 estudiantes que obtuvieron un 6, ¿ya? Entonces yo voy a traducir esto a una tabla. Hubo un estudiante que obtuvo un 1. Aquí hubieron 3 y aquí hubieron 2. Entonces aquí hubieron 3, aquí hubieron 2. Aquí no hubo ninguno, entonces vos tenés que poner 0. Aquí hubo 1, aquí hubo 4. Aquí hubo 1, aquí hubo 4 y aquí hubieron 3. La moda. ¿Cachai que la moda es el dato que tiene la mayor frecuencia? Entonces aquí el que tiene la mayor frecuencia se encuentra acá. Por lo tanto yo puedo decir que la moda es 6. Entonces primera información que yo voy a encontrar es que la moda es 6. Sumemos el total de datos, o sea hay que sumar la frecuencia 1, 3, 2, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces 1 con 3 son 4, 5, 6, 7, 10, 14. Por lo tanto, hay un total de 14 personas. O sea que si yo quisiera calcular la mediana en esta cuestión, yo pesco el 14, lo divido entre 2 y me queda 7. Como eso era par, se supone que yo voy a tener que buscar el dato de la posición 7 y sumarlo con el dato de la posición número 8 y eso lo voy a dividir, porque siempre que es par, busco 2. Entonces vamos con la frecuencia acumulada para que sea más fácil. Se mantiene el 1, voy recogiendo dulces. 1 con 3 son 4, 4 con 2 son 6, 6 con 0 son 6, pues weón. Y después 6 con 1 son 7, 7 con 4 11 y 11 con 3 14. Y aquí pasa lo siguiente. Fíjense bien, el dato de la posición número 7, hasta aquí hay 6 posiciones. ¿Cachai que el dato de la posición número 7 es el 5? Entonces el dato de la posición número 7, ojo con esto, porque aquí de repente te puede pasar esto. El dato de la posición número 7 es el 5, pero ¿cachai que aquí está la posición 7 nomás? La posición 8 viene acá. ¿Y quién está en la posición número 8? El 6. Por lo tanto, el dato de la posición número 8 sería el 6. Por lo tanto, tú vas a sumar 5 con 6, dividirlo entre 2, eso es 11 medios y eso sería 5,5. Por lo tanto, la mediana sería 5,5. ¿Ok? Vamos viendo qué podemos responder a partir de lo que yo estoy escribiendo aquí. Fíjense, yo tengo que la moda es 6, eso es verdad. En el curso hay 15 estudiantes, eso es mentira, ya lo encontré, pues ya era él, no tenía más que hacer más, pero no importa. La mediana es 5,5, ya lo encontré. Solo 6 estudiantes obtuvieron nota bajo 4. Nota bajo 4 es que tú pones sacado un rojo. ¿Cachai? Que los rojos son él y él. ¿Cuántos locos fueron? 6, pues bueno. Entonces hubieron 6 personas que se sacaron un rojo. Por supuesto que sí, y esa es verdadera.
Ahora vos queréis sacar el promedio. ¿Cómo sacamos el promedio de esta cuestión? Miren esto. Les voy a enseñar a calcular el promedio para que no se complique la vida. ¿Qué significa esto? Esto significa que hubo una persona que se sacó un 1. Este de acá significa que 3 personas se sacaron un 2. O sea, que hubieron 3 personas que se sacaron un 2. Después hubieron 2 personas que se sacaron un 3. Luego hubo 0 personas que se sacaron un 4. Eso no aparece. Hubo una persona que se sacó un 5. Entonces hubo una persona que se sacó un 5. Hubo 4 personas que se sacaron un 6. Y finalmente hubieron 3 personas que se sacaron un 7. Esto más o menos está pasando. Me quedó re fea la web, pero no importa. Lo vamos a pescar aquí. No, ya no lo vamos a mover. Fíjense, si tú querés sacar la mediana, yo podría cortar 3 datos de la derecha y 3 datos de la izquierda. ¿Por qué? Como están ordenados de menor a mayor, si yo quisiera calcular la mediana, puedo ir cortando de la orilla. Ahora corto 2, ahora corto 2. Ahora corto 1, ahora corto 1. Entonces tú decís aquí, ¿alguna wea hizo mal el profe? Por supuesto que sí, porque no podría hacer que te queden un dato al medio cuando se supone que son 14 datos. Entonces yo aquí tengo que revisar qué fue lo que hice mal. Mira, el 1 se repite una vez, el 2 se repite 3 veces, pero ¿cacháis que el 3 se repite 2 veces y yo el huevón lo puse una pura vez? Entonces aquí, esto pasa cuando uno graba video, pero esto igual nos sirve porque así a ti te sirve para darte cuenta cuando la cagáis. ¿Cachai? Que aquí deberían haber 2, 3, 1 y 2. Entonces uno de repente cuando tú escribís mal, es fácil darse cuenta cuando te equivocáis. Pues mira, ahora corto 3, ahora corto 3, ahora corto 2, ahora corto 2, ahora corto 1, ahora corto 1, pero si vuelvo a cortar 1 me quedo sin nadie en medio, pues, ¿cachai? ¿No? Entonces ahora, ¿cuáles fueron los 2 que te quedaron en medio? Ellos. Y fíjate, posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, posición 7 y posición 8. La misma forma en la que te la enseñé delante, pero era más rápido. Ya. Ahora, para calcular el promedio, miren, quiero que entiendan lo siguiente. Fíjense que aquí lo que te está diciendo es que el 1 se repite una vez, pero que el 2 se repite 3 veces. Entonces, en vez de andar sumando todo, porque en esencia lo que tú vas a hacer aquí es sumar todos los datos y luego dividirlo entre 14 porque es el total de datos, lo que tú vas a hacer es decir, el primero es 1, ¿por qué viene del 1 por 1? Pero el primero viene del 2 por 3, o sea, en vez de sumar 2 más 2 más 2, derechamente tú decís, profe, mejor multiplico 2 por 3. Y aquí en vez de el 3 sumarse 2 veces, tú multiplicáis 3 por 2. Obviamente el 4 por 0 es 0, luego viene el 5 por el 1, luego el 6 por el 4 y finalmente el 7 por el 3. Alguien me podría decir, ya, pero profe, si aquí es rápido sumar. Sí, es rápido sumar, pero cuando los datos sean más grandes y tengan muchos datos, no hay andar sumando 2 más 2 más 2 más 2. Mejor ponéis 2 por 3, porque aquí tú sabes que 1 por 1 es 1, aquí sabéis que es 6, aquí sabéis que es 6, aquí es 0, aquí es 5, aquí es 24, aquí es 21. Y cachai que lo único que tenéis que hacer es sumar todo eso y dividirlo en 14 y ya está. Y te va a dar 4,5. ¿Cachai? Entonces esa también va a ser verdadera. Para el cálculo del promedio es importante que entiendan por qué se multiplica. ¿Ya? Vamos con la 8. Ya, en la 8 hay que tener cuidado con lo que te dan y con lo que te piden. Y aquí tenéis que saber manejar la tabla de frecuencia. Entonces yo voy a hacer una tablita de frecuencia aquí al ladito para que más o menos entendáis lo que voy a hacer. Miren, en la tabla de frecuencia, no la voy a hacer completa, hay algo que se llama frecuencia absoluta. Hay algo que se relaciona con la frecuencia absoluta, que es la frecuencia relativa, y está la frecuencia relativa porcentual. Insisto, acuérdense que en los primeros videos está todo explicado. Por ejemplo, si yo les dijera, me voy a referir solamente a estas dos. Si yo a ustedes en los videos anteriores les enseñaba que si él era 0,21, entonces la frecuencia relativa porcentual era el 21% porque él representaba el 21%. ¿Pero por qué? Porque lo que tú hacías era el 0,21 lo multiplicabas por el 100 para pasarlo a porcentaje. Entonces una frecuencia relativa siempre se multiplica por 100 para pasarlo a porcentaje. Y en este ejercicio esto es lo que tenéis que tener claro.
Porque lo que a ti te dan y lo que te piden son cosas completamente diferentes. Mira, a ti te dan la frecuencia relativa, ¿cachai? Que te dan la frecuencia relativa, pero mira la que te dan después, te dan la frecuencia acumulada porcentual, te dan la F mayúscula porcentual, ¿cachai o no? Entonces, si tú querés sumar cruzado, pensando que es como una frecuencia con una frecuencia absoluta, que uno suma cruzado, tenéis que hacerlo, insisto, para sacar la frecuencia acumulada, él se relaciona con él, suma y cruzado. S se relaciona con S, suma y cruzado. Y S se relaciona con S para sumar cruzado. O sea, las relaciones tienen que ser las mismas. ¿Cachai? Que aquí la que te están dando la... Chuta, casi la cago. Te están dando la frecuencia relativa y la relativa porcentual. No podéis sumar cruzado, po. Necesitáis el hueón del medio. Entonces miren esto. Voy a pescar acá. Y te están dando aquí que este hueón es M, este hueón es P, este es X y este es K. Tú no podés decir X más P es igual a K porque son cosas completamente diferentes. Por lo tanto, yo necesitaría esta, pero en porcentaje. ¿Y cómo pasáis de la relativa a la porcentaje? Multiplicáis por 100. ¿Cachai? Que entonces este sería 100M y este sería 100P, porque lo que yo quiero pasar es el valor en decimal a porcentaje, un valor en decimal a porcentaje. ¿Cómo lo hago? Multiplico por 100. Y ahora lo que tú podéis decir es relacionar él y él, porque como es una frecuencia acumulada, tú vas sumando cruzado. O sea, yo al X le sumo 100P, al X le sumo 100P y eso te tiene que dar el K. Y como te preguntan el X, el que está sumando pasa por el otro lado restando y te queda K menos 100P, alternativa correcta, letra D. Ahí tenéis que tener cuidado. De hecho, si te fijáis, la mayor parte de las preguntas de estadística se resuelven de una manera muy similar, pero hay que tener cuidado con la tabla de frecuencia y dominarla a la perfección. Sigo. 9. La tabla adjunta muestra la edad en años de los residentes de un condominio. Perfecto, los residentes de un condominio. Te dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Fíjate, marca de clase. ¿Cómo se calcula la marca de clase? La marca de clase se calcula sumando esos dos y dividirlo entre 2. O sea, la marca de clase en la primera sería 0 más 20 dividido entre 2 y 20 partido entre 2. Este hueón sería 10. ¿Cierto? Ya, lo voy a poner más al medio porque se ve feo. El otro, ¿cachai? Que sería 20 más 40 dividido entre 2 y 60 dividido en 40, 30. Por lo tanto, acabas de descubrir que la vale 30. Al tiro, de manera inmediata. Solamente con marca de clase. Bueno, y con eso ya sabéis que esto es verdad. Entonces, fíjate, de aquí para allá hay 20. Entonces de aquí para allá también hay 20. 50 con pruébalo. 40 con 60. 100 dividido entre 2, 50. ¿Cachai? Que siempre se van cumpliendo regularidades, ¿o no? Ya, acumulada y frecuencia normal. ¿Cachai? Que esas dos siempre son las mismas porque vais recogiendo dulces, ¿verdad? Sumemos cruzado. A 6 le sumo 15, eso te queda 21. A 21 le sumas B y eso te tiene que dar 56. Por lo tanto, ¿cachai? Que el B tiene que ser necesariamente 35, porque si a 21 le sumo 35 te da 56. Por lo tanto, borra el 21, estúpido. Este weón de aquí es 35, por lo tanto B vale 35. Ahora, 35 más 56, o sea, 35 más 56, bueno. Después 21 más 35 te da 56, después 56 más 8, eso te da 64, este hueón es 64, por lo tanto esa es verdad, alternativa correcta 1, 2 y 3. Seguimos, vamos con la número 10. Recuerden, leer bien lo que le están preguntando y saber bien los pequeños detalles que tenéis que manejar en la parte de estadística. Fíjense, en la distribución de frecuencias me dan las frecuencias y me dan los intervalos, solamente que los intervalos ahora son unas letras, J, K, L, M. Los voy a pasar a tabla de frecuencia. Estos son mis intervalos, esos típicos intervalos así como de 0 a 2, de 2 a 4, bla, 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 bla. Y fíjense, aquí en J, ¿cachai? Que llega al 3P, acá llega al 2P, acá llega el 4P, entonces aquí no te ponen números, te ponen letras. Por lo tanto, en J llego a ¿dónde? Llego al 3P,
acá llego al 2P, acá llego al 4P y acá llego al 2P. Si yo sumo todas P, yo sumo 3 con 2 son 5, 4, 9 y 2, 11. Yo digo que hay un total de 11 veces P. Ese es el total. ¿Cuánto vale P? No tenemos idea. Pero eso es el total. Miren lo que te preguntan. Te preguntan la frecuencia relativa. ¿Se acuerdan que la frecuencia relativa es dividir la frecuencia del intervalo en el total? O sea, este en el total y encuentro la frecuencia relativa de ese intervalo. Si yo quisiera ese en el total y encuentro la frecuencia relativa de ese intervalo. Por eso era tan importante ver los videos cortitos que les dije yo para entender esta materia. Igual se va entendiendo, pero con la materia igual queda mejor. Entonces, frecuencia relativa, ojo, ¿cuál te preguntan? Del L. ¿Cachai que a mí me preguntan del L? Eso es lo que me están preguntando, la frecuencia relativa del L. Entonces yo voy a calcular la frecuencia relativa, ojo, voy a poner entre paréntesis ahí, del intervalo L. ¿Cuál es la frecuencia del intervalo L? ¿Cachan que la frecuencia del intervalo L, S es 4P o no? Y lo tengo que dividir en el total, que sería 11P. Eso se pueden simplificar, por lo tanto me va a quedar 4 dividido en 11, que a lo mejor no saben ustedes cuánto vale, pero no necesitas saber cuánto vale porque es un valor constante que no depende de P. Igual uno puede saber cuánto vale, o sea, uno podría hacer la división y todo el show, pero la respuesta era clara, era un valor constante que no depende de P. Estas se las voy a dejar de tarea a ustedes para que la hagan y me comenten en el video cuánto les da. ¿Qué alternativa? Fíjense, la frecuencia de la moda, lo único que tienen que ver es cuál es el que se repite más y cuál es su frecuencia. ¿Cachai? O sea, una cosa es que el 8 se repita 10 veces, pero te está preguntando la frecuencia de la moda. Acuérdense, una cosa es que te pregunten la moda y otra cosa es que te pregunten la frecuencia de la moda. O sea, te están preguntando cuántas veces se está repitiendo ese valor. Ojo con esos detalles, ¿ya? Vamos a saltarnos un poquito porque ya hemos hecho varias de esas. Vamos a hacer una de promedio con letras. Miren esto. Te dicen que D es mayor que 0. Y te preguntan la media aritmética, la mediana. Entonces vas a tener que ordenarlos de menor a mayor. Entonces, ¿cuáles son los datos? Los datos son 1, A menos 3D. El otro sería A menos 2D. El otro sería A menos D. Después sería A. Después sería, están ordenados de menor a mayor, A más D, ya, están ordenados de menor a mayor, al tiro, no tengo para qué hacer el orden. ¿Por qué sé que están ordenados de menor a mayor? Porque el D es mayor que 0, eso te entrega datos. Si fuera negativo sería al revés. Eso significa que yo a algo le quito, no sé, pues piensen que yo tengo mucha plata y le quito 3 lucas. Pero yo, si alguien tiene la misma plata, le vas a quitar 2 lucas, ¿cachai? Que si alguien que tiene muchas lucas le quitaste, no sé, le quitaste 3 luquitas, o sea, a este loco le quitaste 3 luquitas, este va a tener más plata que al que le quitaste 2 luquitas y va a tener más plata que al que le quitaste lucas, ¿cachai o no? Pero entonces ese es mayor que él y mayor que él. Sin embargo, este no le quitaste plata, ¿cachai? Entonces este loco es mayor que los que están allá. ¿Por qué? Porque a este bueno no le quitaste plata, pues se quedó con lo mismo. ¿Cachai? Entonces, el que está en medio siempre va a ser el A. Esta es la que tengo plata. Pero a él le quito lucas, o sea, a él le quito 3 lucas, a él le quito lucas, a él le quito 2 lucas, después está este loco que le quito 3 lucas, después a este loco le doy lucas, a este loco le doy 2 lucas y así sucesivamente. Eso es como una forma de entender por qué están ordenados de menor a mayor, ¿ya? Entonces, como están ordenados de menor a mayor, lo voy a poner aquí A menos 3D, después tengo A menos 2D, después tengo A menos D, después tengo A, luego tengo A más D, luego tengo A más 2D y finalmente tengo A más 3D. ¿Cacharon que a pesar de que esto se ve compuesto de binomios, eso son solamente 7 datos? Entonces al medio va a quedar el uno puro. Entonces si yo corto S y corto S, después corto S y corto S, corto S y corto S, ¿cacharon que al medio te quedó este puro hueón? Y como te quedó este puro hueón, la mediana entonces es A. Por lo tanto la mediana sería A y eso es verdad. Pero no tiene moda. Se supone que el que más se repite, no hay nada que se repita tanto, ¿cachai? Que todos se repiten una pura vez, por lo tanto no tiene moda. Y ahora lo único que me falta sería el promedio.
Ojo, son 7 datos, o sea, yo tengo que sumarlos todos y dividirlos entre 3. O sea, literalmente yo tengo que poner aquí un más. Y los tengo que sumar todos y los tengo que dividir entre 3. Y aquí te tienes que tener inteligente, pues mira, tienes 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A y 7A. ¿Cachai? Que tenía el A que se repite 7 veces, por lo tanto al sumar el A se te van a eliminar o sea, te van a quedar 7A. Pero en cambio las D, mira, al sumar 3D negativo con 3D positivo, ¿cachai? Que al hacer esa suma, esto te va a quedar 0. ¿Cachai? Porque menos 3D más 3D, 0. Al sumar menos 2D con más 2D, 0. Al sumar menos D con D positivo, 0. Entonces, al sumar las D, ¿cachai? Que se te van a eliminar, entonces te va a quedar 7A partido en 7 y eso te va a quedar A. Si no lo entiendes así, lo puedes hacer paso a paso. Pues mira, fíjate esto, para que no nos falta el que se pierde. Tenemos 7 datos, ya, que no se le olvide que tenemos 7 datos, por lo tanto la división va a ser entre 7. Entonces yo voy a sumar primero las A. Vamos sumando 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. O sea, tengo 7A. Ahora lo que voy a hacer yo es ir sumando las D. Fíjate, yo tengo 3D positivo, tengo 3 completos, pero ahora me como 3 tocomple, ya no tengo ni un tocomple, me los comí todos. Entonces fui a donde la tía y le dije, tía, ¿me da 2 más? Ya me dijo la tía, pero voy yo y me como 2 más, me quedo sin ni uno. Voy de nuevo y le digo, tía, el último que le cuesta. ¿Qué pasa ahí? Me como el último, ¿cachaste que te comiste todos los completos y no quedó nada? Entonces te quedó 7A partido entre 7, como aquí hay un por, podéis simplificar, entonces el promedio queda en A. ¿Por qué entre 7? Porque el promedio es sumar todos los datos y dividirlo en la totalidad de datos. Por lo tanto, dijimos que ese no era moda, dijimos que la media aritmética era eso y dijimos que eso era eso. Alternativa correcta, letra D, 2 y 3. Seguimos, a ver. Hagamos uno, no los vamos a hacer todos porque si no vamos a estar hasta mañana. Vamos a hacer un parcito de los que salieron en la prueba en el modelo de Embry del año pasado, que son el 19 y el 20. Miren, en la siguiente tabla se muestra la distribución de edades en años de un grupo de niños. ¿Cuál es la mediana? ¿Se acuerdan? La mediana, lo primero que tengo que saber es la cantidad total de datos, entonces voy a sacar la acumulada. 5, 11, 20 y 23. Por tanto, el total de datos es 23, lo divido entre 2 y eso me da 11,5. ¿Qué significa que me dé 11,5? Que lo que yo voy a ir a buscar es el dato que se encuentra en la posición número 12. Entonces yo voy aquí y digo, en ese que está acá, en la 2, hasta ahí solamente hay 5 datos, no me sirve. Después voy acá, de aquí hay 5 datos, le sumo 2, aquí está el dato de la posición número 11. Pero ¿cachai que yo necesito el dato que está en la posición número 12? Entonces si aquí está hasta la posición 11, la posición número 12 empieza acá. Eso significa que en la posición número 12 hay un 4, por tanto alternativa correcta, letra B, 4 años. Finalmente, del dinero que tienen reunido en total 3 amigas. 3 amigas es 210.000. Se sabe que Claudia, una amiga es la Claudia, la otra amiga es la María. Pero ¿para qué le voy a poner Claudia? Pongámosle C nomás, no sé, huevonado. Ya tengo a la Claudia, tengo a la María y tengo a la Yasna. ¿Cachai que entre estas 3 locas tienen 210 lucas? Eso es lo que te están diciendo. Ahora te están diciendo que Claudia aportó el doble que María. Entonces, yo no sé cuánto tiene María, le voy a decir María tiene X y que Claudia aportó el doble de María, entonces Claudia aportó el doble de X. ¿Cachai? Entonces yo a María le doy la X porque no sé cuánto tiene y como Claudia aportó el doble, 2X. Y ahora te dice que Yasna aportó el doble de Claudia. ¿Cachai? Que si Claudia aportó 2X y la Yasna aportó el doble de que la Claudia, entonces la Claudia puso 4X. Ya, pues y ahora, esta loca, la Claudia, puso 2X. Más, la María puso una pura X. Después... sigo, la Yasna puso 4 veces la Claudia, entonces puso 4X y todo eso tiene que ser igual a 210.000. Si yo tengo 2X, le sumo 1 es porque tengo 3, le sumo 4 es porque tengo 7X, por lo tanto 7X es igual a 200.000. Por lo tanto aquí ya lo único que falta es que el que está multiplicando pase dividiendo y te quedaría 210.000 dividido entre 7.
por lo tanto X vale 30.000. Ojo, X vale 30.000. O sea, lo que yo acabo de encontrar es que el X vale 30.000. Ahora, si no te gusta, por ejemplo, hablar de pasar, ¿cachai? O no sabía ecuaciones, si tú tienes 7X, es lo mismo que tengas 7 por X. Entonces, lo único que tú tendrías que preguntarte, 7 por cuánto te da 21. ¿Cachai? Que por 3 y tenéis que justificar los otros 4 ceros. 1, 2, 3, 4. Por eso 7 por 30.000 te daba 21.000 y el X valía 30. A gusto del consumidor. Entonces, cabros, ojo con esto. El X vale 30.000. Ojo con ese detalle. Por lo tanto, la María tiene X. O sea, la María tiene 30 lucas. Pero, ¿cachai? Que ¿cómo se llama esta huevona? Carolina, Claudia. Ya, la Claudia tiene el doble de 30.000. Pues entonces esta huevona tiene 60.000. Y ¿cachai? Que este tiene 4 veces 30.000 o el doble del anterior. Entonces esta loca tiene 120.000. ¿Y qué es lo que te preguntan? El promedio de dinero aportado por Claudia y Yasna. Ojo, el promedio de lucas que tienen entre estas dos. El promedio de lucas. ¿Cómo calculáis el promedio de la plata? Sumando y dividiéndola entre dos, porque son dos huevas las que hay que sumar. O sea, 60 lucas le vas a sumar 120 lucas y como queréis sacar el promedio lo dividí entre 2, eso te va a dar 180.000 partido entre 2, por lo tanto el promedio de plata entre ellas dos es 90 luquitas, alternativa correcta, letra A. Muchachos, resolví bastantes ejercicios, no los resolví los 20, iba a resolver los 20, pero sentí que el video iba a ser extremadamente largo. La idea es que les quede más o menos claro cómo orientarse a trabajar en estos tipos de ejercicios, pero es súper importante también que ustedes vean lo que yo les voy a dejar en la descripción, porque es como la previa a preparar la primera parte del eje de estadística que entra en la PAES o en la PDT, que tiene que ver con análisis de tablas de frecuencia, análisis de gráfico y medidas de tendencia central. Solamente me faltaría más adelante subir una resolución de ejercicios que tenga que ver con medidas de posición, y con eso ya dejaríamos toda la parte de estadística como preparada para la PAES y en el CAP M1, y en la PAES M2 me faltaría subirle algo de medidas de dispersión. Entonces la idea es que los que están preparando la prueba conmigo vayan viendo estos videos, vayan haciendo las tareas y que podamos ir avanzando. Así que eso, recuerden chiquillos, compartan con un comentario, un like, siempre se agradece para que el canal siga subiendo y que podamos seguir creciendo como comunidad, ¿vale? Eso muchachos, que estén bien, show.